la situación de los secuestrados es todavía más grave. Así es, el gobierno de Israel precisamente ha confirmado que al menos 222 personas permanecen en manos de Hamás. Entre ellos hay al menos 13 latinoamericanos. Vamos a ver. Medio Oriente permanece en tensión por los ataques terroristas, los bombardeos y una crisis humanitaria sin precedentes en Gaza. Clima que se agrava tras un reciente informe del ejército de Israel, que confirma que al menos 222 rehenes permanecen cautivos por Hamás. 13 de ellos son latinoamericanos y 2 de nacionalidad española. Para rescatarlos, el gobierno israelí afirma que han dispuesto de todos los medios necesarios y que es una prioridad encontrarlos y llevarlos sanos a casa. Sin embargo, esta es una tarea complicada, pues Gaza se ha convertido desde que estalló esta guerra en blanco de los ataques israelíes, que ya dejan más de 5.000 palestinos muertos y 15.000 heridos. Por su parte, el ejército de Israel informó que 308 militares han muerto tras los ataques terroristas de Hamás. En las últimas horas, Qatar se ha ofrecido como mediador en el conflicto. Según Hamás, las negociaciones con Qatar permitieron la liberación de 2 rehenes el pasado viernes. A esta iniciativa se sumaron Turquía y Egipto, pero Israel no ha confirmado aún el inicio de una mesa de diálogo con Hamás. Ese es un panorama justamente como comentábamos, ¿no? Que genera más incertidumbre, más dudas respecto a qué tan bien puede estar gestionando esta crisis Benjamin Netanyahu, que ya le empieza a sumar cuestionamientos. Hay que recordar que antes de este ataque de Hamás, él ya tenía problemas políticos en Israel. O sea, había una crisis política, no era que era todo felicidad. O sea, él estaba pasando problemas, había apuros políticos, tenía severos cuestionamientos, lo estaban acusando de manipular la ley para poder controlar la Corte de Justicia. O sea, eran acusaciones bastante complicadas y lógicamente, ya empiezan a aparecer noticias falsas que Egipto los había advertido de que iba a haber un ataque, pero Netanyahu no los quiso escuchar. Que, al igual como en el evento de las Torres Gemelas, ¿no? Que se estaba buscando un pretexto para invadir Gaza, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de información. O sea, se ha difundido un video, por ejemplo, aquí se ve claramente cómo el misil sale de territorio de Gaza y derriba el hospital. Bueno, ese es un video, para los que lo están compartiendo, es un video del año pasado. O sea, y es importante, corresponde a otra cosa. Y es el problema de la falta de información, este hermetismo que estamos viendo en la estrategia israelí para luchar contra Hamás, para acabar, como ellos han dicho, para acabar con este grupo terrorista, hace que se generen especulaciones, que se generen dudas, pero por otro lado que se generen todas esas noticias falsas. Está también toda esa corriente interesada en dejar a Israel como el malo más malo de la historia y empiezan a circular esos videos y con inteligencia artificial también, ¿qué no se podrá hacer? De pronto vamos a escuchar declaraciones de Netanyahu diciendo lo que sea que la inteligencia artificial lo diga. Así es, y es una situación terrible que suma más angustia para las familias de todas estas personas, ¿no? Entre ellos 13 latinoamericanos que han sido secuestrados, que están en manos de ellos y que aparecen en programas de televisión con las fotos de sus hijos, de sus esposos, de sus padres, pidiendo que el gobierno haga algo, pero el gobierno o sea, parece que no hace nada, el gobierno israelí, y es lo que genera preocupación. Hace unos días, cuando a la semana que se realizaron esos ataques, dijeron, bueno, son cerca de 100, después 150, 199... ahora son 222. El viernes pasado dijeron, bueno, hay entre 100 y 200 desaparecidos. Pero es una diferencia bastante grande. De 100 a 200 hay una diferencia bastante abultada de gente, como para que no sepas dónde están ni tienes ninguna información de ellos, ¿no? Y en el caso de la peruana también mucha duda, ¿no? Cuando tú bien mencionas exactamente dónde se la encontró, en qué circunstancias, cómo así encontraron que había fallecido. Exacto, o sea, quiere decir que ella nunca estuvo secuestrada, no se estuvo desaparecida. Es una noticia lamentable, muy dolorosa para su familia. No podemos ponernos en el lugar de ellos, porque uno tiene que experimentar ese tipo de dolor para saber qué se siente, y es terrible, es muy doloroso. Pero en medio de esa